Salvo hace un ratito habló de lawfare y la verdad es que tuve que recordar a qué referíamos cuando mencionábamos el lawfare, ¿no? Porque salió de la agenda, ya no se describe ninguna operatoria como lawfare, ¿no? Parece cosa del pasado, sin embargo tiene consecuencias operativas muy concretas, ¿no? Uno no podría disociar, por ejemplo, el lawfare del capítulo RIGI de la ley de bases. El que lo hace creo que está salteándose una parte del paisaje, ¿no? Porque precisamente el lawfare lo que busca es, como dice la canción de Lali, disciplina. Bueno, el lawfare busca disciplinar a la clase política. El lawfare no es solamente para meter presa a Cristina, o Máximo Kirchner, o el Cuervo Larroque, o Axel Kicillof. No es solamente para eso. Es para castigar fundamentalmente a unas políticas que son las que llevaron adelante y las que defienden, pero para que otros, fundamentalmente para que otros, no se les ocurra desafiar nuevamente lo que más o menos está establecido, es decir, el statu quo. Me parece que ahí está una clave que no queremos ver y que si no la vemos, si no la incorporamos al análisis, nos vamos a estar perdiendo de cosas. Si no vamos a creer que las cosas suceden simplemente porque de Loredo llora, no. Acá hay consecuencias muy concretas. Estas políticas que son de diseño, y son diseños que bajan desde el norte, se utilizan precisamente para condicionar, para disciplinar a los sectores de la representación política, que terminan representando su miedo, su sumisión, que terminan negociando su propia rebeldía hasta abandonarla, porque cualquier otra cosa los pone en riesgo. ¿El riesgo de qué? Primero que nada, el riesgo de ser atacados. Este es un gobierno del que se asustó hasta Mirta Legrand, así que imagínense, ¿no? Atacados judicialmente, atacados mediáticamente, y atacados también hoy a través de las plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? El bulineo de cierta gente, que eso a alguna gente le afecta mucho, es comprensible. Uno diría, bueno, pero si te dedicas a la política, entonces no tenés que tener miedo. Yo, la verdad es que creo lo mismo. Pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a la política y que no se hace estas preguntas, ¿eh? No se plantea estos asuntos. Que si le dicen sumisión, van y se arrastran. No es que tienen problema con eso. Los que tienen problemas con esas cuestiones son los que pretenden que la política es una herramienta de transformación de la sociedad. Para los que es un trabajo, y simplemente un trabajo, para los que es un ingreso, y simplemente un ingreso, para los que están ahí o podrían estar en cualquier lado, el lawfare no es un problema, Al contrario. ¿Qué busca esta política de diseño? Una política disciplinada y dócil. Bueno, Cristina lo definió muy bien, ¿no? Las mascotas del poder. Y las mascotas del poder son las que en este momento van a levantar la mano para votar la ley bases, por ejemplo. Ya lo hicieron en diputados, ¿no? No hay una sola razón en toda esa ley, una sola razón en todo ese proyecto de ley que justifique tamaña felonía. Hace mucho no usaba esa palabra. Y sin embargo, deciden hacerlo porque no quieren complicaciones, porque no quieren problemas, porque de hecho estamos en un tiempo en el que incluso mucha gente se decepcionó de la política, y no me estoy refiriendo a sectores populares que están al borde de la inanición, por lo tanto su enojo es un enojo existencial, ¿no? Justificadísimo, sí, justificadísimo. Y que votan a cualquier cosa, que votan esto. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco soy necio, tampoco cierro los ojos a una realidad que vive mucha gente y dice, mirá, yo la verdad que estoy peleado y estoy enojado con todos y con todas, no tengo a nadie. Ahora, los que sí tienen la posibilidad de tener las 4 ingestas diarias garantizadas, ¿sí? Esos tienen otra responsabilidad, y vuelvo a insistir en esto, ¿no? Porque es fácil analizar la política con Cristina afuera. Porque analizar la política con Cristina afuera es analizar la política sin lawfare. Entonces la política sin lawfare es Disneylandia. ¿Es Disneylandia para quién? Para BlackRock,
¿no? Porque digo, tengo una política que no se entera de los problemas de la representación, tengo una política dócil, por lo tanto yo puedo instalar un estatuto legal del coloniaje como la ley Bases. Esto también es consecuencia del lawfare. ¿Saben qué también es consecuencia del lawfare? El aumento de los precios, la inflación, ha tenido un efecto muy concreto. Acá ha habido una transferencia de plata, porque hay que hablar así, de plata que le sacaron del bolsillo a trabajadores y trabajadoras para dársela a grupos económicos. Esos grupos económicos han tenido unos excedentes magníficos, unas super ganancias. Son los tomadores de todos los dólares que a la Argentina le falta. Porque ellos toman dólares, nosotros nos endeudamos, terminamos pagando la cuenta. Por lo tanto, garantizamos esa transferencia de modo extorsiva prácticamente. Y esos grupos lo pueden hacer también porque el lawfare ha internalizado que si los enfrentás, ha internalizado que si los querés regular, bueno, te crucifican. Como a Cristina. Yo quiero recordarles que Cristina no es que salió un día de su casa, venía una bala en el aire y saltó para ver si la cabeceaba. No es así, ¿eh? Los que atacaron a Cristina saben muy bien por qué lo hicieron. No son cuatro loquitos, ¿eh? No se agota en Sabac Montiel. Esto es más profundo. Ustedes piensen en los negocios que se pueden hacer en un país como la Argentina. Si del medio puedo sacar una política que dice, che, paremos. ¿Por qué no regulamos? ¿Por qué no tratamos de afectar lo menos posible el bienestar general? ¿Por qué no nos desendeudamos? ¿Por qué no nos comportamos soberanamente? Y claro, esta política molesta. Es preferir ¿Qué necesita la colonia? Bueno, la colonia necesita una política virreinal. ¿Sí? Virreinal. Una especie de ciguana permanente. Digo, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, y si nosotros no volvemos a incorporar el lawfare, y por el contrario, empezamos a valernos de sus consecuencias para dirimir posiciones políticas, bueno, estamos al horno, como lo estamos. Creo que llegó la hora de revisar las cosas que vamos haciendo. Y entre las cosas que hay que revisar, por ejemplo, es que nosotros cuando miramos la realidad la tenemos que mirar con los dos ojos. No se puede adaptar la realidad a lo que uno desea. En todo caso, uno deberá adaptarse a la realidad que existe. Y si nosotros negamos las consecuencias de este instrumento de los poderosos para debilitar a los políticos que intentan representar a los sectores populares y a sus aspiraciones, bueno, entonces estamos viendo una realidad recortada, ¿no? Una realidad recortada y que no va a tener otra consecuencia más que esa falta de representación se va a profundizar, que esa decepción de la gente que hoy por hoy está rota y es para adentro, bueno, se vuelque hacia afuera. Nosotros tenemos un presidente que a todo esto, ayer creo que se recibió de máximo provocador, diciendo que la gente, bueno, que tiene hambre, alguna vuelta la va a encontrar y que lo va a resolver sola o solo, ¿no? Y eso es de un provocador. El presidente a veces no se da cuenta que es el presidente de un país, de gente que lo votó y de gente que no lo votó. No se da cuenta que es el presidente de un país con un 50% de pobres. No se da cuenta que es un país que tiene el promedio salarial medido en dólares más bajo de toda la región. No se da cuenta que las políticas que aplicó que en estos 5 meses han sido no solamente las causantes de una hiperrecesión, de una mega devaluación, sino también empiezan a destruir empleo. Ahora, si cada vez que hay desempleados lo que van a hacer es sacar a la Policía Federal para que les pegue, si cada vez que los que tienen hambre van a reclamar por comida y le van a decir, arreglate solo, acá no entrás, yo creo que el presidente no solamente está atentando contra su propio gobierno, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero lo grave es que atenta contra las instituciones de la democracia. La gente va a creer que la salida entonces es cualquiera, que la salida es violenta, que la salida es el topetazo, que la salida es
una especie de guerra interna. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente cuando dice lo que dice? Y dijo lo que dijo, ¿eh? No me vengan con esto de no, quiso decir otra cosa. No, dijo lo que dijo y quiso decir lo que dijo, ¿no? Ese rasgo de crueldad que uno no sabe si es porque no está en sus cabales o porque cree que todavía vive dentro de una pantalla, uno no lo sabe, ¿no? El presidente tiene que, en algún momento le tiene que dar la ficha de que hay cosas que se pueden hacer en televisión que después en la vida real, donde está la gente real, es más difícil hacer, ¿no? Una cosa es que te festeje Viviana Canosa y todos los inescrupulosos que estaban ahí, y otra cosa es que después cuando sos presidente sigas haciendo las mismas tonterías, ¿no? La gente se va a enojar, ya está enojada, pero se va a enojar cada vez más. Yo no sé si el presidente hoy tiene conciencia, capaz que no, es capaz que nunca la tuvo. Capaz que nunca la tuvo, porque lo que nosotros tenemos que revisar, así como no se pone al lawfare dentro del análisis, porque nadie se pregunta por qué quisieron matar a Cristina y cuáles son las consecuencias sobre la política y el Estado de Derecho en Argentina, y se convive con eso, también se convive con grados de exclusión horribles. Entonces hay un momento de la sociedad, que es este momento, que es el momento horrible de la sociedad argentina. Como no soy político, no necesito romantizar a la sociedad. Por lo tanto, este es un momento horrible de la sociedad argentina. Y es corresponsable un sector importantísimo de la sociedad argentina de lo que está ocurriendo. No sé si la mayoría, la minoría, si lo sigue apoyando la misma cantidad de gente o menos. Hay un apoyo, hay cierto apoyo social a lo que está haciendo el gobierno, como también lo tuvieron otros gobiernos horribles de la historia argentina, porque hay gente que es así. Ahora, a veces hay otros momentos que son mucho más luminosos para la sociedad argentina. En esos momentos más luminosos, los horribles se repliegan, vuelven abajo de las lajas, se quedan ahí tranquilos, ¿no? El problema es cuando salen, porque después lo tenés que volver a meter adentro de la caja, ¿no? Y este es un momento desembosado. Todo el imaginario cruel está puesto al servicio de esta situación, producto de muchas cosas. Uno puede hablar de la decepción, de la frustración, del desencanto, de las ultraderechas en el mundo. Pero también hay que hablar de la cobardía. Hay cobardía social. Hay cobardía social. ¿Por qué? Y bueno, porque quizá el miedo no es sonso. No es sonso, quiero decir. Quizá porque los momentos más difíciles son aquellos donde uno especula más. Quizá porque la mayoría y me incluyo, porque yo tampoco creo, me incluyo en esto. Capaz que porque las lógicas de supervivencia hacen que este sea un momento donde haya que resistir de cualquier modo. Ahora, hay algo que es cierto, la mayoría de nosotros y nosotras miramos a los políticos, fundamentalmente a los que votamos, ¿no? No le vamos a pedir peras a Lustó, no le vamos a pedir peras a De Loredo ni a Pichetto, digamos, a los que votamos, los miramos con atención. Y en esa mirada, lo que queremos ver también es que nos digan para dónde, con quiénes y cómo. Pero fundamentalmente detectar en ellos que no son sumisos. Detectar en ellos que no son cobardes. Queremos ver el atisbo de autoestima que nos permita seguir creyendo que otro país es posible. Porque si eso no ocurre, Milei va a poder seguir haciendo todo el daño que hace, el lawfare va a seguir cobrándose los sueños de generaciones de argentinos, y la ley base va a ser la primera de otras, en el que país que teníamos no vamos a tenerlo más, van a ser varios países, el riesgo de balcanización está latente, ese tipo de legislación sirve para eso. Y las consecuencias de esa ruptura, esa desintegración, primero social, después territorial, van a ser gravísimas. Entonces yo no digo que se pongan la vincha, ¿no? O que se hagan tortuga ninja, no. Lo que estoy pidiéndole a la política es que asuma la seriedad del caso, que no es para mirarla estrictamente de modo reglamentario. El trabajo del legislador en el recinto es uno, pero también tendrían que estar recorriendo. No es que la CGT tiene que ir
al Parlamento a charlar con los diputados, son las diputadas. Son los diputados y las diputadas los que tienen que ir a la CGT a plantearle qué es lo que les está pasando. ¿Por qué tienen un sector que pide cosas y otro sector que decide acordar con esto? ¿A qué le tienen miedo? Hay que hablar y sacarse el miedo de las tripas, porque si no nos sacamos el miedo de las tripas, Milei va a poder seguir diciendo todas las barbaridades que dice. Y un día nos vamos a levantar y esa va a ser la normalidad.